porque recordemos que había sido decapitado. Y como Herodes tenía respeto de Juan el Bautista porque tenía mucha sabiduría de Dios, entonces él pensó que se había reencarnado, que había resucitado. No, no era así. No era así. ¿Qué te deja el Santo Evangelio hoy a ti y a mí? ¿Qué mensaje te da? No te corches. Mira, es que eso es lo que nos pasa a nosotros los católicos, que sabemos, pero nos da pena. Pues hagamos de cuenta que estamos conversando con el vecino, la vecina, con el esposo. Fresquemos, porque la palabra de Dios es para compartirla. La palabra de Dios no es para, no, yo quiero como decirla perfecto, pero no. Esos somos los católicos, nos da miedo hablar de la palabra de Dios. Y pero ya como estamos siendo católicos, renovados por la luz del Espíritu Santo, vamos a hablar el mensaje. ¿Qué entendiste, hija? No te preocupes, lo que tú entendiste es que no es textualmente, porque es que mire que el Espíritu Santo a cada uno de los apóstoles les habló en distintas lenguas. El Espíritu Santo a cada uno de ustedes les leyó el Santo Evangelio como ustedes lo entienden. Yo lo puedo entender de una forma, tu hija de otra, todos lo tenemos diferentes, pero hay una cosa muy grande que Dios con su luz santísima nos lo dejó explicado en este momento a cada uno de nosotros. Ahora sí, más fuertecita en el nombre de Dios. Eso, bendito sea Dios. Bueno, Él nos enseña la manera de cómo seguirlo. Bendito sea Dios. Él enseña la manera de cómo seguirlo. ¿Y cómo crees que seguimos a Jesús de esa manera que nos enseña? ¿Tú qué crees? Referente al Santo Evangelio de hoy. Vamos a aprender. Todos vamos a aprender. Yo voy a aprender. Ustedes van a aprender. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en este Santo Evangelio? ¿Y cómo aprendemos? Porque esa es la forma de poner en práctica el Santo Evangelio. No es que leerlo y palabra de Dios, gloria a ti Señor y chao. No, es ponerlo en práctica. Y hoy lo vamos a aprender a ponerlo en práctica. Ya por acá ya nos dijeron algo que Dios le habló por medio de San Marcos y por medio del Santo Evangelio, que es, le da la forma de cómo seguir a Dios. Aquí también, ¿quién dice que soy yo? También está claro. Por aquí, ¿qué nos dices tú? ¿Qué te dejó el Santo Evangelio? ¿Lo que escuchaste? ¿Qué te deja el Santo Evangelio? Que debemos de dejar todo de lado para seguirlo a Él para nuestra salvación. Debemos de dejar todo de lado. ¿Y qué es todo? Lo terrenal. Sin dejar, porque a veces nosotros confundimos. Bueno, si Dios me dice que deje todo y lo siga, no, pues yo voy a dejar a mi esposo, voy a dejar a mi esposo, voy a dejar mi trabajo. No, hijo, no es. Dejar todo es la ambición, dejar la preocupación, dejar como la angustia, dejar el anhelar rápido. Pecado. Dejemos eso, la avaricia. Eso es lo que quiere hoy decirnos Dios. Mira, muy diferente, pero muy diferente. Yo en el nombre de Jesús, yo a cada uno de ustedes les pregunto, ¿quién es Jesús para ustedes? Y todos vamos a dar una opinión totalmente diferente. Porque para mí Jesús es el Salvador. Para mí Jesús es mi Redentor. Mi Redentor. Cuando yo hablo mí, es de todos nosotros. Redentor. ¿Qué es Redentor? Redime los pecados. Redime todo lo que nos preocupaba. Eso es Redentor. Salvador. ¿Qué significa Salvador? Si yo pregunto, ¿para ti qué sería Salvador? Jesús de Nazaret, Salvador, ¿qué sería para ti? Es aquel que entrega la vida por todos nosotros. Para ti, ¿qué es Salvador, hijo? Salvador de todos los pecados cometidos. Bendito sea Dios.
¿Para ti qué sería Salvador, hijo? Y ahí que ya está meditando, pues le robo esa meditación. ¿Para ti qué sería Salvador? ¿Para ti qué sería Salvador, hija? Entrar en un espacio de paz, sanación. Mira que todo eso está bien. Y yo entiendo Salvador diferente que ustedes lo entienden, pero es una sola conclusión. Una paz, entrar en regocijo, entregar la vida por nosotros. Es el todo, Salvador de los pecados. Él es Jesús, Redentor y Salvador. Entonces nos damos cuenta que no seguimos una sola línea de que, no, Jesús, para mí, no. Cada uno, dependiendo de la espiritualidad, entiende lo de Dios. Por eso la lectura del Santo Evangelio hoy ha quedado muy clara. Mira, hijos, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigían a los pueblos. En aquel tiempo, en este tiempo, en el pasado y en el que viene, Jesús se dirigía con sus discípulos. Todos nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Por qué somos discípulos de Jesús? Porque vamos a dejar el pecado. Jesús dejó el pecado. Jesús no era pecador. No tenía por qué dejar el pecado. Vino a instruirnos, a enseñarnos a dejar el pecado. Dice Jesús junto con sus discípulos iba. Jesús va con nosotros y nosotros ¿qué vemos? Jesús va. Y cuando anda Jesús junto a nosotros, no pecamos. Porque qué pena andar con Jesús y, Santo Jesús, yo no puedo decir, oye, está buena. Ven a Jesús Santísimo. No, porque va con nosotros. Y pongamos cuidado. Cuando entró a los pueblos de Cesarea de Filipo, cuando entró a Paipa, cuando entró Jesús conmigo a Soracán, cuando entró a Barranquilla, cuando entró a Bogotá, Jesús conmigo. ¿Quién decía que era Jesús? ¿Qué decía la gente de Jesús? Cuando ustedes hablan de Jesús, no le han preguntado, oye, ¿y usted a qué pertenece? ¿Se volvió cristiano? ¿Se volvió evangélico cuando uno habla de Dios? Pues cuando uno habla de Dios no tiene que meterse en ninguna secta de esas, sino tiene que permanecer en la casa de Dios, en la verdadera casa de Dios. Entonces, no es que era en ese tiempo, sino es ahora. Me aseguro que cuántas de sus amigas o sus conocidos, ay, usted ya cambió, usted a qué se metió. Y ahí están diciendo, ¿para ti quién es Jesús? Y tú le dices, Jesús para mí es esto. El Padre Santo para mí es esto. Por eso, hijo, el Santo Evangelio no es en aquel tiempo. El Santo Evangelio es en todos los tiempos. El Santo Evangelio es para vivirlo nosotros. Cuando aquí me dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Es aquel que me dice, oye, ¿usted qué? ¿Usted habla de Jesús? ¿Qué es? Porque ¿a qué se metió usted? Pues yo si estoy hablando con Jesús debo ser claro. Yo no me metí a ninguna parte, yo soy católico 100% y ahora sí estoy siendo católico porque antes no era ni católico, no era nada. Porque el católico no es el que va una vez al año a la misa. El católico no es el que hace un santo rosario en un novenario de alguien que partió. El católico es aquel que cumple los 10 mandamientos. El católico es aquel que ama a su prójimo, a su enemigo, abraza al enemigo, abraza al adversario. El católico es aquel que no murmura. El católico es aquel que no critica. Ese es el católico. Y aquí lo está diciendo. ¿Quién dice que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Cuántos le han preguntado a ustedes? Oye, ¿y allá sí sana? ¿Verdad que allá se parece Jesús y sana? Yo no me quería ver a los amigos. Vamos a tratar de ir a la oración. Acompáñenme, que sí quisiera ver a los. A la próxima haga esto. Oye, voy a traer 10 cajas de cerveza, los invito. Y háganlo textualmente. Y cuando lleguen ahí, para las cosas de Satanás, ¿cierto? Bien, para las cosas de Satanás, ¿ustedes quieren beber? Pues mire, en el nombre de Dios quería comprobar esto.
Háganlo. Digo, porque siempre para lo de Satanás tenemos tiempo. Bueno, no vamos a salir del santo evangelio de hoy. Listo, bueno. Entonces, unos decían que uno es Juan Bautista. Cuando dicen Juan Bautista, es la gente que le dice se metió a evangélico. Otros que el profeta se metió a cristiano. Otros que Elías se metió a no sé qué. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo se lee el Santo Evangelio y en dónde nos debemos ubicar? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bueno, y seguimos. Pedro les contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió, ustedes, Jesús de Nazaret, Dios les prohíbe. Como dijo aquí mi hermano, ¿cuántas veces has invitado a tus hermanos? O sea, tus hermanos, hijos de Dios. Les invita seguido. ¿Cuántas veces ustedes han invitado? Pues ya cumplieron con el sacerdocio de Dios, porque ese es el verdadero sacerdocio. Sacerdocio y discípulo de Dios es propagar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y como esta, muchas hay, muchas. Cuando uno dice una vez y cuando dice dos veces, no puede decir la tercera. Dios les prohíbe, queridos hermanos, no rueguen, el pan no se lo den a los perros, dice el Santo Evangelio de San Marcos. No le eche el pan a los perros. ¿Qué es no echar el pan a los perros? Pues cuando tú invitas una y no vienen, invita dos y no vienen, a la tercera, el rogar. Y la palabra de Dios no se ruega, se evangelizó. Ya yo hice mi tarea como hijo de Dios, propagar el evangelio, pero si no quisieron venir, allá ellos. Les prohíbo rotundamente decírselo a nadie. ¿Sí? Inviten una, máximo dos veces. No rueguen, hijos. Porque ustedes creo que ustedes una vez escucharon de la palabra de Dios, de la verdadera obra de Dios. Aquí vinimos, gracias al discipulado, a ese bello sacerdocio de mi hermano Pedro, que recibió una evangelización por medio, no estoy seguro si de Suatá. En Suatá, ya en el medio de transporte que tú manejabas, Dios te ungió con la palabra y después con la imposición. Y tú, mira todo el discipulado que formaste. Y ustedes, ¿cuánto discipulado tienen? Esos son los verdaderos hijos de Dios. No se lo digan a nadie, pero 3 veces. No. 1 y 2, no más. Se los prohíbo. Dice Jesús, no yo. Porque yo no. Claro. Bueno, y hay otra. Y empezó a instruirlos. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Quién los está instruyendo? ¿Cuándo ha habido Dios? Sí, claro, nuestro Padre Celestial por medio de Jesús de Nazaret y por medio de este instrumento los está instruyendo. ¿A qué? A que vivan ustedes el verdadero evangelio todos los santos días, a que dejen el pecado, a que dejen la maldad y encuentren a Dios verdaderamente. ¿Primero a Dios? ¡Claro! Perdón, vale. Un muchacho que vino por un mes. Él tenía un viaje que se iba para Paquetá. Y se le presentó un problema y ya le daba un lado. Le tocó resignarse porque no se pudo ir porque se le presentó. Un problema. Digo, bueno, si usted se va, fíjate por ahí que después ya no pasa que eso. Entonces, si no se abusó por una vecina de vida que no le da hijas. Mira, primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí es el testimonio que está dando mi querido hermano. Él no amó a Dios sobre todas las cosas. Amó a esa mujer sobre Dios. Y sobre Dios no se ama a nadie, ni siquiera a la propia mamá, ni siquiera al propio padre, ni siquiera al propio hijo. Nada, sobre Dios, nada. Si lo que él dijo fue, yo dejo mis atajados aquí y me voy. A ver, Claro, como la voluntad soberbia, la voluntad de
la voluntad fue de Dios y probablemente no lo dejó ir porque iba a Y encontrar ahora una yo iglesia. no sé la licencia ahí. Se iba ayer a las 3 de la tarde. No está aquí. Es lo que nosotros hacemos. Yo cueste lo que me cueste, voy a hacer esto. Ay, soberbio, hijo de Dios. Padre, si es tu santa voluntad, permíteme, si es tu santa voluntad. Eso sí es humildad. Pero no digamos nunca con hijos de Dios, yo como sea, yo voy a lograr esto. No, hijos, porque nunca sabes si mañana Dios nos llama a cuentas. No, vivamos el día a día en gracia de Dios. Gracias, Papito Dios, por todo. Bueno, y seguimos la explicación del Santo Evangelio. Empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos en ese entonces y quiénes son los ancianos en ese entonces? Los sumos sacerdotes y escribas. ¿Quiénes son? ¿Qué opinarían ustedes que son? La máxima autoridad en ese entonces y en este entonces y mañana en ese entonces, cardenales, que no he visto de todos los cardenales que hay en este plano terrenal, uno que esté de acuerdo con el sacerdocio donde Dios puso ministerio de exorcismo. Hay cardenales que lo prohíben. No he visto ningún obispo que esté de acuerdo con los sacerdotes que hacen la verdadera obra de Dios, porque dicen, no, la obra de Dios 45 minutos máximo debe durar la misa y hasta luego. Y usted, sacerdote, no me va a visitar a enfermos a la vereda, usted, sacerdote, no sale de la iglesia. Eso es ordenado por los obispos. Aquí dice, tiene que padecer mucho. Los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, los obispos, arzobispos, cardenales y sacerdotes, como el sacerdote que hizo que ese sacerdocio de exorcismo y sanación en este pueblo se fuera, ¿cierto? Creo que lo arruinaron, ¿o no? Aquí había un sacerdote en una iglesia muy hermosa, un sacerdocio, según tengo entendido, que hacía misas de sanación, y se le vinieron los mismos sacerdotes y lo dieron hasta luego, ¿cierto? ¿El padre sí? Milton. ¿Quién conoce al padre Milton? Bueno. ¿Y está? No. ¿Por qué no está? Por esos ancianos, por esos sumos sacerdotes y por esos escribas. Porque todo aquel que se pone la túnica no es digno de llevar las vestiduras de Jesús. No es digno. Entonces, mire, hijos, el Santo Evangelio es en ese entonces, es en este tiempo y es en el tiempo de mañana. El Santo Evangelio se aplica a todas las eras. Y bueno, y dice, resucitó a los 3 días. ¿Cómo Jesús resucitó en ustedes a los 3 días? Pues siempre resucita, siempre son 3 días. Cada vez que yo me arrepiento por algo, si yo la embarré hace 1 hora, Santísimo Jesús, qué pena contigo, Papito Dios, discúlpeme, yo soy débil, pero pido perdón. Ahí está resucitando Jesús en mí, porque soy humilde y me arrepiento, hijos. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro, ojo a esto, hijos, entendamos muy bien esta parte del Santo Evangelio. Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlos. ¿Qué es increpar? ¿Qué pensaríamos que Pedro le dijo? Oye Jesús, ven Jesús. ¿Qué es increpar? ¿Qué entienden por increpar? Reprochar. Como preguntarle. Eso es increpar. Bueno Jesús, ¿cómo así que usted va a ser condenado, va a sufrir mucho y va a morir y a los 3 días resucita? No, venga, quédese aquí, ¿para dónde se va? Quítate de aquí, Satanás, le dijo, porque Satanás se estaba apoderando en ese momento de Pedro. No era Pedro, porque Pedro era la cabeza de la iglesia y fue quien Jesús instituyó la iglesia aquí en el plano terrenal. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no la arruinará el mal. No arruinará el mal esta iglesia. Los pecados que perdonados quedarán en la tierra,
y los pecados que no perdones en la tierra no serán perdonados en el cielo. Verdadera iglesia. Satanás se metió en ese momento a decirle, no, Jesús, no, pues usted, ¿cómo va entonces a caminar para allá si allá lo van a maltratar? Deje de ir allá donde los sumos sacerdotes, donde los escribas, si lo van a condenar y lo van a matar y a los 3 días van a resucitar. Soberbio, se estaba condenando. ¿Por qué? Y se dejó confundir de Satanás, porque se estaba interponiendo a la voluntad de Dios. Si esa era la voluntad de Dios, que Jesús Altísimo, ya el Padre se lo había dicho a Jesús, tú tienes que padecer esto por todos mis hijos, por el pecado, y para que uno, como el ejemplo que tú das ahorita, la anotación que hiciste, que yo no voy a la misa de salvación porque es que tengo que ir, se interpuso ante la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos interpuesto ante la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? Preguntemos. Nos interponemos. No, es que yo no voy a hacer eso, Padre Celestial, porque es que yo me voy por aquí y yo sé que me voy. Y Dios, como nos ama tanto, dice: no venga hijos soberbios, es que no es su voluntad, es mi voluntad. Y la voluntad de Dios era entregar a su Hijo. Entregó a su Hijo. ¿Por qué entregó a su Hijo? Por nuestros pecados, para liberarnos, para sanarnos. Y bueno, entonces, ¿cuántas veces Jesús interpuso a Pedro? ¿Cuántas veces Jesús nos ha interpuesto a nosotros? Dejen la voluntad de Dios, hermanos. Dejen que Dios haga la voluntad. Nos damos cuenta que nosotros somos Pedro, nosotros somos discípulos. Es que hay que aplicar el Santo Evangelio a nuestra vida propia. Pedro lo llevó aparte y se puso el palo. Jesús se volvió de cara a los discípulos y increpó a Pedro: quítate de mí, Satanás, quítate de mi vista. Tú piensas como los hombres. ¿Cómo piensa Satanás? Como los hombres. Satanás piensa como los hombres. Satanás es pecado y el pecado es de los hombres. La envidia de quién es, de Satanás, y los hombres pensamos como Satanás envidia. Entonces, de hoy en adelante, dejen que Dios haga la voluntad de ustedes, queridos hermanos. Dejen que Dios obre y haga la voluntad de Dios. No es que, como sea, es que mi hija tiene que estudiar en la universidad tal. Le presentaron un instituto que es donde Dios le puso para que progresara, y no por la terquedad, por la soberbia. No es que tiene que ser en esta universidad, se gastó 12, 13 millones, un semestre y ya está fuera. Ya no, papi, ya eso no me gusta. Y de hecho, después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Jesús les habla a cada uno de ustedes cuando vienen a esta misa, a este Santo Rosario de Sanación. ¿Qué les ha dicho Jesús a ustedes? ¿A ti qué te ha dicho Jesús? ¿Sí? Que venga a asistir a misa, por ejemplo, nosotros a misa, para darle gracias a Dios por lo que ha dado, por el trabajo, por la salud. Ahí hay algo. Te llaman para que le des gracias a Dios. ¿A ti? ¿Qué te llama Jesús cuando vienes a esta santa celebración? ¿A qué te invita Jesús? Reflexiona. ¿A qué te invita Jesús cuando vienes a esta casa? Para que descanse. Tener encuentro, cercanía con Él. ¿A qué te invita Jesús cuando vienes? Un cambio. ¿A qué te invita Jesús cuando vienes al santo encuentro de Dios? Para cambiar la vida, para cambiar. ¿De acuerdo? ¿A ti te invita Jesús a la Santa Misa, al Santo Rosario? ¿Para qué? Para convertirme, para confiar. Para convertirse, para creer y confiar en Él. Hijos, eso es lo que Dios quiere cuando venimos. Él nos invita aquí a su santa palabra. Es a convertirnos en verdaderos cristianos, en verdaderos herederos del cielo. Este es un abrir y cerrar de ojos, el plano terrenal, muy hermoso, pero más hermoso lo que hay arriba, mucho más hermoso. ¿De acuerdo? Y entonces, como Él les invita a seguirlo, ¿a qué les invita? Dejar. Dejen todo lo del mundo. Por eso Él dice:
El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. ¿Y qué es renunciar a sí mismo? Que si tú como hijo de Dios, hermano de Jesús, no es que yo tengo que hacer este proyecto antes de que yo parta, yo en 20 años yo creo que voy a partir, en 15 años, en 30, entonces yo, no, abandones a sí mismo, porque eso es mi pensamiento, no es el pensamiento de Dios, no es el proyecto de Dios en mí. Abandonémonos, quitémonos nuestro yo. Yo hice, yo tengo, yo hago. No, quitémonos eso. Abandonémonos a nosotros mismos y dejemos entrar a Jesús de Nazaret, dejemos entrar al Padre, dejemos entrar a la Santa Madre del Cielo. Que carguen su cruz y me sigan. ¿Cómo creerías tú, hijo, que cargarías tu cruz? Empecemos. ¿Qué sería una cruz para ti? Mi vida, la describiremos de hecho para estar bien ante Dios. Eso son las cruces. ¿Qué cruz crees que es la tuya? Yo creo que para llegar a la santidad, llegar a un encuentro con Dios, hay que pasar por muchas pruebas. Bendito Dios. Enfermedades, dificultades, problemas, pero yo digo que se puede superar. Cargar esa cruz, hijos. Si tengo una enfermedad, si hay problemas en el hogar, si hay un montón de circunstancias, carguemos esa cruz con amor, que Jesús de Nazaret cargó nuestra cruz con amor. ¿O alguna vez ustedes escucharon a Jesús? No, Padre, yo ya no me entrego por sus hijos, mis hermanos, no, que se arregle cada uno de ellos como usted, no. Él llevó la cruz de nosotros con mucho amor, porque ni siquiera era la cruz de Jesús, porque Jesús no tuvo pecado. Jesús fue una persona y un ser santo. Esa cruz, ¿cuál era? Era la cruz de mi pecado, era la cruz de sus pecados, era la cruz del pecado de todo el mundo. Entonces nosotros carguemos la cruz con amor, la cruz de la situación económica, la cruz de que no puedo llevar a cabo los proyectos como yo quiera, la cruz de lo que yo como hijo de Dios me gané, la cruz que como hijo de Dios crié a mis hijos, porque hoy en día ya los hijos están grandecitos y nos sacaron los ojos. ¿Por qué nos sacaron los ojos? ¿Y por qué nos sacan canas? ¿Y por qué nos sacan lágrimas? Porque fuimos alcahuetas y permisivos desde pequeñitos, cuando están pequeñitos. Ay, tan lindo, ay, tome. Creció y ya se acabó la parte económica. Papá, usted es malo, usted no me compra. Claro, la alcahuetería de él. Papá, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Jesús de Nazaret. Carguen su cruz. Todo aquel que me siga, abandónese a sí mismo. O sea, deje la preocupación por la parte material. Deje la preocupación por las cosas del mundo. Que todo aquel que se porta bien, Dios le da bendiciones. Es una gran mentira. No, todos los hijos de Dios somos pobres, somos vaciados. ¿Quién dijo? Yo conozco discípulos de Dios que tienen mucho dinero. Y no dinero para sentirse grandes, sino dinero para compartir, para ayudar al que lo necesita. Ese es el dinero de Dios. El dinero del diablo es el que millones por aquí, millones por acá, y viene un feligreso o alguien a pedir, no, trabaje, no me joda, a mí me costó mucho para tener lo que tengo. Egoísta, ambicioso. Ese dinero Dios se lo dio. Ese dinero, no, yo gané, yo tuve mi astucia. ¿Y quién le dio esa astucia? Dios. ¿Quién le dio esa sabiduría para ganar eso? Dios. ¿De acuerdo, hijo? ¿De acuerdo, hijo? Gloria a Dios, Padre. Bendito sea Dios. Que cargue su cruz. Porque el que quiera salvar su vida, mira, muy importante, hijos, para que lo entendamos. El que quiera salvar su vida, que la pierda. El que quiera salvar su vida, si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, me estoy perdiendo. Estoy perdiendo mi vida y no la carne, porque hay una sola vida, que es la del Espíritu. El Espíritu vive para el bien o vive para el mal. Es una gran mentira que uno dice, no, yo ya voy a morir y ya hasta aquí se acabó. Y ahí es donde empieza. Ahí es donde empiezan las verdaderas cuentas. Ahí es donde Dios le llama, pues venga, hijo, a ver la balancita, tú que hiciste por mí en la tierra. Padre,
yo ayudé a no sé qué. No, es que yo fui el que ayudé por medio tuyo a esa persona. ¿Tú qué hiciste por mí? Bueno, padre, mira, papito Dios, yo iba a la misa y me portaba bien. No, hijo, es que la misa es mía. Yo se la di a usted. Yo se la di. ¿Qué hiciste por mí? Ah, sí, padre, sí. Yo amé a mi mamá, a mis hijos. No, es que eso es mío. Yo se lo di para la felicidad tuya. ¿Tú qué harías por Dios? ¿Qué pensamos? Eso es hacer algo por Dios. ¿Tú qué harías por Dios? Yo creo que la oración no es hacer nada por Dios, porque es que la oración es de Dios y Dios nos la dio. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué haríamos por Dios? Darlo a conocer. Predicar la palabra de Él. ¿Yo qué haría por Dios? Dejar el pecado. ¿Yo qué haría por Dios? Ser paciente a la voluntad de Dios. ¿Yo qué haría por Dios? Dejar la grosería. ¿Yo qué haría por Dios? Llevar lo de Dios a donde no está Dios. Eso es hacerlo de Dios, porque muchas veces nos confunden. No, papito Dios, no, yo soy que yo ayudé a mi hermano. No, es que yo lo envié para que ayudara a esa hija por medio de lo que yo le di. Eso no es obra mía, sino de Dios. Todos creen que esto que estoy haciendo, yo estoy haciendo por Dios. Esto no, si esto es de Dios, lo puso en mí, yo en estos momentos le estoy dando a conocer. Yo como hijo de Dios debo dejar el pecado, cumplir los 10 mandamientos, ser obediente a las leyes de Dios, ser conforme con lo que Dios me da. Eso sí es hacer algo por Dios. ¿Queda claro? ¿Les gustó la santa explicación del Evangelio? Listo. Entonces, si les gustó la santa explicación del Evangelio y les ha gustado esta oración hasta este momento, vamos a escuchar esto con atención. Bueno, ya sabemos que dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Ya sabemos cómo vamos a perder nuestra vida, o sea, vamos a dejarlo del mundo. Pero el que, pongan mucha atención, hijos, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio de mi Padre la salvará. El que se entrega a Dios verdaderamente, sin decir, yo le digo esto, papito Dios, yo estoy haciendo esto, pero yo veo usted que me va a dar porque no, pierda su vida y deje que Dios obre en usted. Ahí sí salvará la vida, salvará el espíritu. Porque muchos decimos, ay, voy a salvar la vida. No, sí, porque le invertió mucha crema, le invertió mucha liposucción, le invertió mucho ejercicio. Ahora que yo voy a salvar mi vida. Eso es terrenal. El cuerpo es terrenal, la carne se pudre. Él quiere decir la vida espiritual. Pues salvemos la vida espiritual. Que Dios les ampare. Nuestro santo hermano Jesucristo nos proteja y la Santísima Virgen María nos ampare y nos cubra de todo mal. Amén. Bueno, viene algo